Perpetua por los secuestros de Cleveland. El acuerdo también implica que no habrá un juicio contra él, por lo que las víctimas no tendrán que testificar. Se declaró culpable y evitó la pena de muerte por haber mantenido privadas de su libertad a 3 jóvenes inocentes que durante 10 años fueron víctimas de sus maltratos y vejaciones. Ariel Castro, quien en anteriores oportunidades se había declarado no culpable, tuvo esta vez que admitir sus delitos. A este hombre la justicia le ha perdonado la vida, pero permanecerá en la cárcel hasta que muera. So finally, sir, again, do you understand, Mr. Castro, that upon entering this plea, you will never be released from prison? I do understand that, and I stated that to Dave, what's his last name? The agent, Dave at Sex Crimes, that I knew I was going to get pretty much the book thrown at me. Castro pasará más de 1000 años en prisión, además de que no estará apto para solicitar libertad anticipada por 937 cargos, que incluyen el de asesinato agravado, por causar que una de las jóvenes que mantuvo cautivas abortara. English, I'm very good at spelling and I'm very good at reading, but I can't comprehend because of, like I mentioned earlier, my addiction to pornography and my sexual problem has really taken a toll on my mind. Esto forma parte de un acuerdo entre los abogados del acusado y la fiscalía, que determina además que no habrá un juicio contra el secuestrador de Cleveland, por lo que las víctimas no tendrán que testificar. Noticia que dará un respiro a las 3 mujeres al no tener que aparecer ante una corte y recordar los horrores que pasaron mientras estuvieron secuestradas dentro de la casa de Castro. El juez también informó que las víctimas serían notificadas de lo ocurrido en esta audiencia y tendrán la oportunidad de decir qué es lo que más les gustaría que ocurriera. Finalmente, solo ellas saben cuánto sufrieron y si después de tantas vejaciones podrán perdonar. Muy bien, en este caso el juez también ha dicho que Castro a partir de ahora será identificado como un delincuente sexual. Él ha justificado diciendo pues que había sufrido agresiones sexuales desde muy pequeño. Él se había declarado no culpable, pero al aceptar este trato con la fiscalía está aceptando la culpabilidad en el secuestro de las jóvenes, porque lo de pena de muerte era si él era responsable o no de la muerte de los bebés durante los embarazos de estas chicas, ¿no? Claro, a ver, el tema de declararse no culpable es retar a la Fiscalía que pruebe la culpabilidad. Claro. Y en este caso yo creo que la Fiscalía tenía evidencia más que suficiente probablemente para probar la culpabilidad en casi todos los cargos, incluyendo los cargos que implicaban la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte. Entonces, la razón probablemente por la que la Fiscalía llegó a un acuerdo con los abogados de Castro no es porque no pudieran probar digamos, los cargos, es muy probablemente porque las víctimas no querían tener que testificar en público en presencia del victimario, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso, que las víctimas querían evitar el escarnio de tener que relatar lo que sufrieron en público. Creo que eso tiene más que ver con la oferta de salvar la vida, aunque permanecer en cárcel el resto de lo que queda de ella, que el hecho de que la Fiscalía no pudiera probar los cargos que hubieran implicado la pena de muerte. Claro, y además que le dice pues que no pueda, no va a tener beneficio alguno, o sea, se va a tener que pasar toda su vida en prisión por ser responsable de los cargos. Muy bien, ahora nos vamos con otras noticias. El 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio que puso fin a las hostilidades entre las 2 Coreas. 60 años después, los efectos de esta guerra todavía persisten. En este marco, mañana Corea del Norte realizará su tradicional desfile militar. Veamos. El armisticio del 27 de julio de 1953 puso fin a 3 años de combates sangrientos que devastaron la península coreana, dividida entre un norte comunista aliado de Pekín y de Moscú y un sur capitalista vinculado a Washington. Separadas por una línea divisoria señalizada por alambres de púas y torres de observación y plagadas de minas, las 2 Coreas se han ido alejando desde todos los puntos de vista, político, social y económico.
Ahora, para conmemorar los 60 años del fin de la guerra, se han realizado diversas ceremonias para recordar el 27 de julio como el día de la victoria después de una guerra de liberación de la patria, como llama Corea del Norte a este conflicto bélico. En ese marco hubo y habrá conciertos patrióticos, festivales y eventos culturales. Por ejemplo, el inmenso estadio del 1 de mayo, uno de los grandes recintos deportivos del mundo, con capacidad para 150.000 personas, vibró con los tradicionales Mass Games, actuaciones de masa que movilizan a miles de personas que realizan alabanza a la República Popular Democrática de Corea y a la dinastía de los Kim. Una delegación de China junto al líder Kim Jong-un han participado de la misma. El vicepresidente de China, Li Yuanchao, encabeza la comitiva que llegó al país comunista para analizar las relaciones bilaterales. Pero el momento más importante de la celebración será sin duda el desfile militar de mañana sábado, una demostración de fuerza que los países extranjeros vigilarán de cerca este año para saber si Corea del Norte hizo progresos tangibles como pretende en su programa de desarrollo de misiles balísticos. Y vamos a hablar de lo que sucede ahora con las dos Coreas que están más separadas que nunca, ¿no? Bueno, han estado en momentos aún peores que este, pero ¿ya? Casi todos han sido malos en los últimos 60 años. Dicho ese paso, respecto a esta indignación que mostraba alguna gente ayer ante la conmemoración del fin de la guerra, hay que recordar que, dada la naturaleza del régimen, estas suelen ser actos de indignación coreografiados, ¿no? O sea, el que va a llorar a sus muertos, primero es difícil creer que alguien siga llorando a sus muertos con ese grado de pesar e indignación 60 años después. Pero en segundo lugar, es también difícil creer que lo primero que diga, antes de invocar a sus propias, la memoria de sus propios familiares, sea la imagen del líder máximo, ¿no? Entonces, en este, digamos, régimen, las cosas no pasan sin el consentimiento oficial, nada pasa sin el consentimiento oficial. En cuanto al fin de la guerra, fue una guerra, cuando uno ve ahora en retrospectiva, fue una guerra en la que se cometieron tantos errores que explican por qué fue tan sangrienta, ¿no? En ese momento se creían ciertas cosas que, a la luz de los documentos que se han desclasificado desde entonces, resultaron ser falsas. Por ejemplo, Estados Unidos creía que la invasión norcoreana era un intento de Stalin, del líder soviético, de cambiar el balance de poder en Asia, y lo vio por ende como un problema propio de la Guerra Fría, cuando en realidad todo parece indicar que, si bien Stalin apoyó la guerra, empezó como un intento de Corea del Norte de reunificar el conjunto de la península. Luego, un error de cálculo fatal también de Estados Unidos cuando avanza sobre Corea del Norte, creyendo que China no va a intervenir, y China decide intervenir en la guerra. Y finalmente una guerra que durante 2 años estuvo básicamente empantanada y siguió muriendo gente sin necesidad, cuando ya era obvio que nadie iba a poder prevalecer. Entonces es una sinfonía de errores. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con más información. Entre ellas, los Estados Unidos liberarán a la temible reina del Pacífico, estaba condenada a 70 meses de cárcel. Y también vamos a comentarles de la ola de calor que se está viviendo tanto en Italia como en Alemania. Volvemos.